Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Les agradecemos mucho, como cada viernes, que nos acompañen. Vamos a esperar que algunas otras personas se vayan conectando. Esperemos que se conecten. Y bueno, pues vamos a estar en este viernes, pues estamos un poco antes. Así que de verdad agradezco de todo corazón que nos acompañen. Por motivos laborales estamos un poco antes, pero de verdad me siento muy contenta de ver que ya hay allí algunas personas conectándose. Muchísimas gracias. Muchas gracias, les agradezco muchísimo. Vamos a esperar unos minutitos más para que algunas otras personas se conecten y bueno, y comenzamos con este tema. Muy bien, pues qué gusto, muchas gracias, ya nos pusieron ahí un corazoncito, muchas gracias, les agradezco a todos y a Súper. todas que estén aquí. Bueno, pues esta tarde hemos elegido un tema que yo espero que sea muy útil para todos ustedes, sobre todo en estos momentos. Hola Paulina Suárez, un abrazote, qué gusto saludarte, un abrazo aquí en la Ciudad de México, te mando un abrazo y me da mucho gusto verte. Bueno, elegimos este tema que es la depresión en tiempos de pandemia. Creemos que a toda la humanidad nos está tocando vivir tiempos muy especiales, muy retadores, tiempos muy difíciles, muy complicados. Y justo por eso, porque son tiempos difíciles, hoy más que nunca tenemos que estar bien informados, saber qué es lo que sucede de nuestra piel para adentro es muy importante para tener claro cómo es que impacta eso que nos sucede en nuestro mundo interior, cómo impacta en el exterior. Todos nosotros en algún momento hemos sentido tristeza y la seguiremos sintiendo. ¿Por qué? Pues porque es una de las emociones básicas. Y todos los seres humanos en algunos momentos, especialmente en aquellos que son difíciles para nosotros, nos sentimos tristes. Y es normal sentirnos tristes, es normal sentirnos enojados, es normal sentirnos sorprendidos, es normal sentirnos irritables. Sí, las emociones son parte de nuestra vida, son un faro importante para poder, les decía, hacer esta conexión entre nuestro mundo interior y el mundo exterior. De modo que son importantes. Pero una cosa son nuestras emociones y el manejo de ellas, y otra cosa son los trastornos del estado del ánimo. Y justamente es por eso que ahora tenemos aquí a un especialista. Ya muchos y muchas de ustedes lo conocen. Él es el doctor Miguel Ángel García Estrada. Él estudió medicina en la Universidad La Salle y estudió la especialidad en psiquiatría en el Hospital Fray Bernardino Álvarez por parte de la UNAM y actualmente está estudiando la alta especialidad en psicobiología de la esquizofrenia en el Instituto Nacional de Neurología. Entonces, bueno, pues voy a saludar aquí a algunas personas que nos están dejando saludos. Y entonces saludos a Paulina Suárez, a Miguel Ángel García Montoya, un abrazote, a Elvia García, un abrazo hasta Tepeji del Río, a Catalina García Jiménez, un abrazo, Katy, hasta Toluca, a Xochitl Bustamante, un abrazo, Doctora, gracias. a Majo Novelo Marfil,
Saludos, un abrazote a Saúl Rosario, un abrazo aquí en el Estado de México, a Leoncio Rolón, muchas gracias, la verdad que te agradecemos mucho, un abrazo hasta Papantla, Veracruz, a Cira Flores también un abrazo, muchas gracias, qué bueno que nos están acompañando, a Graciela Castelán, también qué gusto, muchas gracias. A Luis Durán, ay, ahijadito, qué gusto que estés aquí. A Rosita León, un abrazo hasta mi pueblo, a Totonilco de Tula Hidalgo, qué gusto que nos acompañe. Pues los dejo con Miguel Ángel para que él nos hable acerca de la depresión, sobre todo la que tiene que ver con estos tiempos de pandemia. Muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí. Gracias por Gracias. aceptar la Gracias a ti invitación. por invitarme y pues gracias a todos los que nos están acompañando en esta tarde de viernes. Y pues bueno, sí, coincidiendo completamente con Kena, hay que distinguir entre lo que es la tristeza y lo que es la depresión, porque desafortunadamente estamos acostumbrados a pensarlas como una misma cosa y a pensar que la depresión es como la tristeza, que la tristeza es pues simplemente una expresión de nuestro estado de ánimo que es pasajera y que se suscita ante algunas situaciones que la desencadenan y que remite después de un rato y que no condiciona un impacto negativo en nuestra vida, ¿no? Eso es la tristeza, pero eso no es la depresión. La depresión, como ya lo decía la doctora Ken, es un trastorno en el estado del ánimo. ¿Qué es el estado del ánimo? Bueno, el estado del ánimo es la forma más estable de nuestra afectividad. Es lo que nos caracteriza y es un tono vital interno que subyace nuestras acciones y que impera y se mantiene a lo largo de un tiempo determinado. Si le tuviéramos que poner una metáfora, sería algo así como la batería o el nivel de energía de nuestras emociones y es como el nivel de energía con el cual los seres humanos funcionamos, porque los seres humanos no solo somos emociones, también somos, por ejemplo, somos pensamientos, también somos funciones neurovegetativas como la sudoración, como la taquicardia y somos funciones intelectuales superiores como lo es nuestra capacidad de calcular, etcétera. Entonces, para que nosotros hagamos todo eso, nosotros tenemos que tener un ánimo generalmente estable y de un nivel más o menos adecuado. Es decir, tenemos que tener batería para poder desempeñar todas estas acciones que nosotros llevamos a cabo. Entonces, normalmente los seres humanos debemos de tener un estado de ánimo que funcione más o menos de forma estable, de forma continua, y un estado de ánimo que esté equilibrado, es decir, que no esté ni muy abajo, a modo de que no tengamos energía para pensar, para expresar nuestras emociones, para resolver los conflictos mentales, nuestros trabajos, pero que tampoco esté muy alto, porque si está muy alto, los seres humanos podemos llegar a funcionar de manera inadecuada. ¿Por qué? Porque si sentimos que tenemos demasiada energía, podemos llegar a dejar de dormir. Y eso no es sano para nuestro cuerpo y no es sano para nuestro cerebro. Entonces, por eso es que nuestro estado de ánimo tiene que estar lo más estable posible, ¿sale? Entonces, gracias a tener un estado de ánimo estable es que podemos expresar tristeza, ¿sí? Sin embargo, si nuestro estado de ánimo es estable, vamos a expresar la tristeza de manera momentánea y de manera adecuada, acorde con la situación. Y una vez que resolvamos el motivo por el cual estamos tristes, vamos a dejar de expresar esta tristeza. Entonces, si tenemos un estado de ánimo estable, podemos ir hacia la tristeza y de repente hacia la euforia, porque, por ejemplo, podemos disfrutar de una reunión de estas virtuales que hacemos con nuestra familia, con nuestros amigos, podemos disfrutar de nuestra serie favorita y podemos emocionarnos profundamente, pero esto no nos condiciona a un problema. Eso es lo que ocurre en condiciones normales cuando nuestro estado de ánimo
está estable. Pero ¿qué pasa cuando nuestro estado de ánimo enferma? ¿Qué pasa cuando nuestro estado de ánimo, esa batería emocional con la que hacemos todas nuestras acciones, baja y se mantiene baja durante mucho tiempo, por lo menos más de 2 semanas? Entonces aparece lo que conocemos como depresión. Y eso es una enfermedad porque condiciona cambios a nivel de nuestro cerebro. Entonces, ¿por qué es que los seres humanos llegamos a enfermar de depresión? Bueno, lo que dicen las últimas teorías es que la depresión se origina por una interacción entre factores epigenéticos, factores de personalidad y factores ambientales. Esto quiere decir que nosotros en nuestro código genético tenemos información que algunas personas las predispone a que haya un problema en el metabolismo de su cerebro que les condicione tener depresión. Del mismo modo, hay personas que aprenden a ser de una manera particular en la cual tienden a ponerse tristes con más facilidad. Son personas que les cuesta más trabajo enfrentarse a las cosas que no les salen como quisieran y que tienen más problemas para adaptarse al mundo. Esos son los factores de personalidad. Y finalmente, los factores ambientales, que es lo que ocurre alrededor de nosotros. Son los problemas que vivimos día con día. Y por supuesto que en este caso, actualmente estamos viviendo una pandemia que pone en peligro la vida no solo de nosotros como individuos, sino de nuestra familia, de nuestra localidad, de nuestro país y a nivel mundial. Y eso, por supuesto, que impacta en cómo está nuestro tono vital interno. Nuestro tono vital interno se mantiene estable gracias a una perfecta armonía y sincronización entre el funcionamiento de nuestro cerebro, lo que hay en nuestro código genético y lo que pasa allá afuera. ¿Qué pasa cuando tenemos un suceso como este, que es la pandemia, en el cual llega una situación que nos condiciona una amenaza muy importante? Ese equilibrio se rompe. Y en algunas personas, no en todas, ese equilibrio condiciona que el estado de ánimo baje y se manifieste la depresión. Ahora, ¿por qué la pandemia condiciona que este equilibrio se rompa? Bueno, por varias situaciones. Lo primero y lo más importante es que esta pandemia nos proporciona una sensación de inseguridad y nos proporciona una sensación de ansiedad constante, porque constituye un estresor sin precedentes. Esta pandemia lo que condiciona es que los seres humanos estemos al pendiente de nuestra propia vida y que tengamos miedo de que nuestra vida esté en peligro. ¿Por qué? Porque escuchamos alrededor de los medios de comunicación, escuchamos de nuestros propios familiares las historias de personas que han perdido la salud y que han perdido incluso la vida por esta situación. Entonces esto nos rememora a la posibilidad de poder morir nosotros y eso nos condiciona mucho estrés y eso altera el metabolismo de 3 neurotransmisores principales, que son la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Ahora, esto no es lo único, el riesgo vital no es lo único que rompe este equilibrio que permite que el estado de ánimo esté estable. Además de eso, existe también la desinformación. Existen estudios científicos que dicen que aquellos pacientes que obtienen información sobre la pandemia que proviene de sitios no oficiales y de sitios que no son de salud, muestran más niveles de ansiedad que los pacientes que solo usan información de sitios oficiales o de sitios médicos, de sitios corroborados. ¿Por qué? De por sí el virus que está allá afuera es un virus bastante peligroso. Pero si entonces yo como individuo busco información que exalta esas características y que pervierte la realidad y que me dice que el virus es más peligroso de lo que realmente es,
esto me va a condicionar mucho más miedo. Entonces, como seres humanos, somos más vulnerables si estamos usando información que no es la más adecuada. Todo esto condiciona que yo como ser humano esté más alerta, que ponga más medidas de seguridad de las que son necesarias y que con esto disminuya mi calidad de vida. Y finalmente tenemos otro factor que tiene que ver con la pandemia, y es que esta pandemia está condicionando aislamiento social. ¿Por qué? Porque nos dicen que nos tenemos que quedar en casa, nos dicen que no debemos de entrar en contacto con otra persona a menos de 1,5 metros de distancia, lo cual es cierto. ¿Por qué? Porque cuando una persona que está enferma estornuda, el virus por su propio peso molecular cae hacia el piso y entonces no alcanza a llegar a más de un radio de 1,5 metros de la persona que está enferma. Entonces sí tiene un fundamento, pero ¿qué creen? Los seres humanos somos seres sociales. Los seres humanos necesitamos entrar en contacto con otros seres humanos para poder sobrevivir. Los seres humanos necesitamos vernos, necesitamos escucharnos, necesitamos sentir que no estamos solos para poder sentirnos que estamos protegidos. Entonces, si optamos por medidas de aislamiento muy drásticas, nuestro cerebro lo va a resentir y nuestro cerebro se va a sentir en más peligro, se va a sentir en más amenaza. Me hacen una pregunta bien importante. Cintia de la Cruz nos dice, ¿cómo funciona la depresión con las personas adultas mayores? ¿Hay algún patrón que cambie conforme a la edad o a la etapa del ser humano o solo tiene que ver con las circunstancias que la provocan? Y es una excelente pregunta. Como les venía comentando ahorita, nuestro estado de ánimo se mantiene estable por ese delgado equilibrio que hay entre el funcionamiento de nuestro cerebro, los factores epigenéticos y lo que pasa a nuestro alrededor. Bueno, como les comentaba, la depresión es una enfermedad multifactorial. Cuando las personas vamos creciendo, el funcionamiento de nuestras neuronas va cambiando. La frecuencia de disparo de los neurotransmisores en nuestras neuronas va disminuyendo y esto condiciona que los mismos neurotransmisores y las mismas áreas de nuestro cerebro vayan funcionando cada vez con menor calidad. Y eso nos pasa absolutamente a todos. Por eso se dice que si tenemos una vida saludable, con adecuado ejercicio, con adecuada alimentación, con una adecuada estimulación cognitiva, podemos tener muchas mejores probabilidades de que cuando nos hagamos viejos, nuestras neuronas no dejen de funcionar tan drásticamente o tan fuertemente. Pero entonces, la pandemia está alterando lo que pasa ahí afuera. Cuando eso se conjuga con fenómenos epigenéticos, es decir, con características propias de la genética de cada quien o con formas de ser que lejos de permitirnos adaptarnos nos condicionan problemas, es cuando se expresa esta enfermedad que se conoce como depresión. Desafortunadamente estamos acostumbrados a que si alguien está triste, le decimos, no te preocupes, échale ganas, tú puedes. Mira, ya no llores por ella, ya no llores por él. Ven y tómate una chela y con eso se te quita, ¿no? Si estuviéramos hablando de una persona con un estado de ánimo estable, que tiene una expresión de tristeza, eso quizá funcione. Quizá funcione llevar a esa persona con sus amigos, con su familia, para que se sienta a gusto y que con esto pueda expresar ahora la alegría y disminuya la expresión de la tristeza. Quizá podría funcionar, pero en las personas que tienen algo allá afuera que condiciona un desequilibrio del funcionamiento del cerebro y que su estado de ánimo baja, esto no funciona y al contrario, los lastima más. ¿Por qué no funciona? Bueno, la depresión es esta baja general y primaria de la afectividad que se mantiene por al menos 2 semanas y que condiciona problemas. Problemas a nivel del trabajo, problemas a nivel de la pareja, problemas a nivel de la familia y problemas con uno mismo.
Es una enfermedad en la cual fíjense, hay 3 grupos de síntomas. El primer grupo es emociones y pensamientos negativos, es decir, emociones que nos condicionan incomodidad, que nos condicionan dolor. Pensamientos negativos, pensamientos que nos lastiman. Siguiente grupo, déficit cognitivo, es decir, que aquellas habilidades cerebrales que nosotros ya habíamos adquirido empiezan a disminuir. Empezamos a leer más lento, empezamos a tener dificultades para concentrarnos, empezamos a tener dificultades para acordarnos del orden en el que tenemos que hacer algunas cosas, empezamos a olvidar algunas cosas, a dejar de recordar otras. Nuestro cerebro empieza a dejar de funcionar adecuadamente. Y finalmente, el tercer grupo de síntomas son alteraciones neurovegetativas. ¿Qué son las alteraciones neurovegetativas? Son alteraciones en las funciones que el cerebro hace por sí solo y de manera independiente. ¿Cuáles son las alteraciones neurovegetativas más frecuentes? Disminución en la energía sexual, disminución en el apetito y dificultades para dormir. Entonces, la depresión es una enfermedad en la cual la persona no puede hacer nada por sí misma o no puede llevar a cabo una acción para mejorar esto porque su cerebro no está funcionando bien y le condiciona todos estos síntomas que tiene. Este trastorno se encuentra en el 17% de la población mundial y en México se encuentra en el 4.5% de todos los adultos. Esto quiere decir que de cada 100 personas, 4.5 presentan depresión. Y en los menores de 18 años está en el 1.7%. Al año hay 1.59% más casos y se encuentra más frecuente en las mujeres. Las mujeres, en México, hay 2 mujeres deprimidas por cada hombre deprimido, ¿no? También es más frecuente en personas que no tienen relaciones interpersonales estrechas, personas que están divorciadas, personas que están separadas, que no tienen amigos íntimos y en personas que no terminaron estudios universitarios y sobre todo en áreas rurales, ¿no? ¿Por qué o cómo se caracteriza la depresión? Se caracteriza por algo que dijo hace muchos años el maestro José Luis Patiño, y es que las personas que tienen depresión experimentan un cambio global en su forma de ver el mundo. Además de estos síntomas que ya les comenté que tienen las personas con depresión, las personas con depresión ven el mundo de manera diferente. Y él lo dijo de una manera muy poética que a mí me encanta. Él dice, se limita el horizonte, se pierden los contornos, se desvanecen los objetos, el mundo se encoge y se vacía. Esto quiere decir que la persona que está deprimida ve todo como muy lejano, como carente de sentido. Lo que antes le gustaba o lo que antes disfrutaba ya no le condiciona emoción alguna y ve la vida muy vacía. Y entonces es natural que la persona que está viendo el mundo de esta manera sienta mucha añoranza por ver el mundo como antes lo veía, como un mundo con color, como un mundo que valía la pena ser vivido. Y entonces cuando se percibe este cambio aparece esta tristeza que caracteriza a los pacientes deprimidos, que no es una tristeza que aparece un momento, pero que se quita con algunas actividades placenteras, que se quita cuando se ve a los amigos, sino es una tristeza que se mantiene la mayor parte del día durante casi todos los días de la semana. Es esta tristeza que se traduce en ganas de ver el mundo diferente, pero a la vez una frustración muy importante de no poderlo ver así. Las vivencias se empobrecen, la experiencia pierde resonancia y el pensamiento sus objetos. Esto quiere decir que lo que antes se vivía como algo muy padre, como algo muy bueno, deja de vivirse así. Como les había comentado, el cerebro deja de funcionar adecuadamente. El paciente con depresión no se concentra igual, no piensa igual, se le olvidan mucho las cosas y también su cuerpo cambia.
deja de tener energía sexual, deja de tener hambre, no puede dormir. Por tanto, sus fuerzas y su energía corporal, física, disminuyen. Por tanto, la actividad de estas personas disminuye, dejan de hablar, hablan lentamente, el volumen de su voz es muy bajo. ¿Por qué? Porque no tienen la energía necesaria para hacer algo tan básico como hablar. Lo que decía José Luis Patiño es que las personas que tienen depresión no pueden ocuparse de otra cosa más que de sí mismo. Nada despierta su interés y entonces ellos se sienten egoístas. Es decir, se dan cuenta de que no pueden ocuparse de un trabajo, que no pueden hacer cosas tan simples como tender su cama, como limpiar su habitación, pero se sienten culpables porque sienten que solo se están ocupando de sí mismos. Y esto condiciona a que el enfermo empiece a observarse, empiece a verse a sí mismo, ¿no? Todo esto es lo que Y ocurre es en la por depresión. eso, perdón que te Adelante, adelante. interrumpa, pero eso es lo que diferencia a la tristeza de la depresión, Exacto. que en la tristeza hay, pues sí, una voluntad para poder sobrellevar la situación. Hay una posibilidad de que con mis recursos pueda yo sobrellevar esa situación. Pero como aquí está involucrado el cerebro y sus funciones, no hay manera, está por encima de mi voluntad que yo pueda hacer todo eso. Así es, completamente de acuerdo. Y es por eso que resulta muy lastimoso que a una persona que tiene depresión se le diga, piensa positivo, échale ganas, porque es como si tuvieras un dolor de muelas muy fuerte y que alguien te dijera, no pienses en eso, piensa positivo, échale ganas. Mira, cómete una paleta porque el dulce te va a caer bien, te va a gustar. Eso no es lo que necesita una persona con dolor de muelas. Necesita que un experto le ayude con ese problema. Ahora, ¿qué pasa en el cerebro? Bueno, antes los psiquiatras creíamos que había una disregulación con 3 neurotransmisores, que son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, y creíamos que la depresión se daba porque los 3 dejaban de funcionar y creíamos que bajaban los niveles de serotonina, bajaban los niveles de dopamina y bajaban los niveles de noradrenalina. Y esto es parcialmente cierto. En la depresión disminuye el metabolismo de estos neurotransmisores, es decir, se dejan de sintetizar de manera adecuada, ¿no? Sin embargo, hemos ido descubriendo que hay otras cosas, que hay interacciones entre estos neurotransmisores y los receptores en las neuronas, que es lo que condiciona los distintos síntomas de la depresión. Hemos ido identificando que, por ejemplo, la serotonina, hay veces que se pega demasiado a algunos receptores y hay veces que se pega muy poco. Entonces, que hay áreas del cerebro de las personas con depresión que la serotonina funciona demasiado y otras donde no funciona como debería, ¿no? Lo mismo con la noradrenalina. Y entonces hemos visto que todos estos cambios condicionan que se altere la forma del cerebro o de algunas estructuras del cerebro de los pacientes que tienen depresión, en particular un área que se llama hipocampo. Esta área es muy importante porque es un área del cerebro donde se almacena la memoria emocional, es donde se registra cómo nos sentimos en una determinada situación. Entonces, si ahorita hiciéramos un ejercicio y todos cerráramos los ojos y tratáramos de recordar un momento feliz, recordaríamos una situación en específica, pero podríamos recordar esa sensación de felicidad que vivimos en ese momento. Y eso lo podemos hacer por conexiones que hay entre nuestro hipocampo y nuestra corteza prefrontal. Accedemos a esa información y podemos rememorar esa sensación de felicidad.
porque ahí se almacenan estos recuerdos. Sin embargo, en la depresión, algo que hemos visto es que disminuye el volumen de esta área de nuestro cerebro. El hipocampo se hace más pequeñito. Por tanto, se tiene menos registro emocional. Y es por eso que hay mucho más tristeza en el cerebro. Pero esto no es lo único que ocurre en la depresión. Hemos visto que también hay problemas con las enzimas que sintetizan los neurotransmisores, en particular con la enzima que sintetiza la serotonina. Vemos que esta enzima deja de funcionar y deja de producir serotonina. Además de eso, hemos identificado que también hay factores de inflamación que inciden en el metabolismo de estos tres neurotransmisores. En particular, un factor que se llama factor de crecimiento derivado del cerebro. Les voy a platicar un poquito qué hace esta molécula. Esta molécula se sintetiza en todo nuestro cerebro y es una molécula que le indica genéticamente a las neuronas que se remodelen y que se reproduzcan. Y entonces indica que algunas áreas de nuestro cerebro vayan remodelando su citoarquitectura. Algo que hemos visto es que hay factores inflamatorios que se pueden relacionar con enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión, que disminuyen la expresión de esta molécula que es el factor de crecimiento derivado del cerebro. Y esto puede ser uno de los factores epigenéticos que interactúa con los factores ambientales para poder producir la depresión. Entonces, yo lo que quiero que se lleven de todo esto, más que llenarlos de información de hipocampo, de factores de crecimiento, es que entendamos todos que la depresión es una enfermedad que no se puede controlar por sí mismo. Es una enfermedad que no se puede controlar echándole ganas. Es una enfermedad que requiere un abordaje interdisciplinario. Frecuentemente amerita la intervención de 3 profesionales de la salud. Amerita la intervención de un psicoterapeuta, amerita la intervención de un psiquiatra y amerita la intervención de un psicólogo clínico. ¿Por qué es importante que trabajen juntos estos 3 profesionales de la salud? Bueno, pues en primer lugar es importante que haya un psicólogo clínico que nos apoye a hacer estudios complementarios de la personalidad, a hacer estudios sobre los mecanismos de defensa de cada paciente, sobre los niveles de depresión, para poder tener una idea mucho más global y mucho más científica y mucho más certera de cómo está viviendo el paciente todos los síntomas que presenta. ¿Por qué es necesario que intervenga un psiquiatra? Bueno, como ya les había comentado, la depresión se da porque hay una disfunción en estos 3 neurotransmisores y en las interacciones con su receptor. Entonces, lo que tenemos que hacer los psiquiatras es proporcionar un apoyo farmacológico adecuado que, de acuerdo a las características clínicas del paciente, podamos elegir para que incida en el metabolismo de los neurotransmisores, es decir, en su producción, y además en el funcionamiento e interacción que tienen estos con cada uno de sus receptores. Y para esto tenemos que dar fármacos que se llaman fármacos antidepresivos. Hay muchísimas clases de antidepresivos. Cada uno tiene un perfil distinto. Cada uno actúa en mayor o menor medida sobre tal o cual neurotransmisor. Y cada uno tiene un perfil de afinidad distinto a cada uno de los receptores que hay para serotonina, para dopamina, para noradrenalina, etcétera. Entonces, lo que hacemos los psiquiatras es que interrogamos al paciente y a través de una entrevista clínica identificamos cuáles son los principales síntomas y hacemos una hipótesis de en qué área se producen esos síntomas y qué es lo que está pasando en esa área del cerebro para poder tratar de identificar cuál es el mejor antidepresivo que le podemos recetar al paciente.
Hay muchos mitos alrededor de estos medicamentos. Hay mitos de que estos medicamentos condicionan adicción, hay mitos de que estos medicamentos no ayudan, sino que empeoran, hay mitos de que estos medicamentos, una vez que se toman, no se pueden dejar bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, la realidad es que cuando se toman estos medicamentos de manera adecuada, el cerebro restablece la función de sus neurotransmisores y por tanto mejora el funcionamiento del cerebro. Y si se retiran de manera adecuada y supervisada por un profesional de la salud, el cerebro ya no necesita estos medicamentos y si se trata de un episodio único, el paciente puede ser dado de alta y puede recuperar la salud y puede volver a ver la vida como antes la veía, como una vida con significado, como una vida adecuada, como una vida sana, ¿sí? Entonces es por eso que es muy importante que tengamos en mente que ahorita, en estos tiempos que estamos viviendo esta pandemia, nuestro cerebro es mucho más vulnerable. Ahora que estamos viviendo esta pandemia, tenemos a lo mejor un poquito más de tiempo para cocinar, para alimentarnos mejor, pero a lo mejor algunas personas tienen más dificultades para hacer actividad física porque no pueden salir y esto pues aumenta los factores de inflamación, condiciona más factores de riesgo. Entonces es importante que entendamos que todos estamos vulnerables y que es un buen momento para empatizar primero con nosotros mismos y luego con los demás. Un error muy común de los pacientes es que se tratan de hacerlos valientes y tratan de decir, sí estoy triste, pero esto no me afecta. Y lo que hemos visto en investigaciones es que cuando hay un episodio depresivo, hay un muy pequeño porcentaje de pacientes que mejoran sin tratamiento, pero otra gran mayoría empeoran y en algunas ocasiones llegan a empeorar tanto que ponen en peligro su vida. Entonces, es por eso que es importante que haya un psiquiatra. Finalmente, ¿por qué es importante que haya un psicoterapeuta? Yo creo que voy a dejar que la doctora Kena responda más adelante esa pregunta, pero bueno, es importante también decir que los psiquiatras apoyamos la psicoterapia porque sí hay estudios científicos que establecen que la psicoterapia sí ayuda al remodelado arquitectónico del cerebro y ayuda a mejorar la conectividad entre cada una de las áreas cerebrales. Y pues bueno, nos hacen otras preguntas, nos dicen cómo ayudar a los adultos mayores con depresión a salir adelante, aun cuando ya se está medicado. Bueno, como ya les había comentado, las funciones de todos los seres humanos van disminuyendo con la edad y cuando uno es adulto mayor, pues las funciones llegan a disminuir. Creo que una manera de apoyar no solo a los adultos mayores, sino a todas las personas que tienen depresión es empatizando con ellos, es decir, ¿cómo me sentiría yo si yo estuviera viviendo lo que esta persona está viviendo? ¿Cómo me gustaría que me trataran mis hijos, mis amigos, mis cuidadores si a mí se me olvidaran tanto las cosas? Si yo no tuviera la agilidad mental que tengo ahorita. ¿Cómo me gustaría que me hablaran? ¿Cómo me gustaría que se dirigieran a mí? Y bueno, creo que como sociedad necesitamos crecer más en cuanto a nuestra empatía. Ayer me contaba una de mis pacientes con mucho dolor, una paciente que desafortunadamente perdió a un familiar muy cercano por este virus y que ahorita está cursando con síntomas de un duelo muy importante. Y me decía, me duele mucho, doctor, y estoy triste porque mis familiares, que son también familia de este familiar que perdí, han querido venir a la casa y yo les digo que no, que es momento de cuidarnos, que hay que aislarnos y me han dicho, ay, no seas exagerada, tienes que dejarlo pasar, no puedes estar así toda la vida. Mira, a mí me dio el COVID y sigo viva y no me pasó nada. No porque tu familiar falleció, significa que te tienes que encerrar. Y entonces, pues bueno, yo le hablaba que pues sí es importante que ella tenga contacto social, pero que es importante que ella respete su decisión de guardar la sana distancia y que ella se cuide antes de cuidar a otros. Y que, pues sí, hay una profunda falta de empatía en sus familiares,
pero pues que desafortunadamente no podemos hacer nada con ello. Entonces, si algo me gustaría que el auditorio se lleve de esta charla es que estamos en una época donde tenemos que empatizar con lo que sienten los otros. Que si alguien en nuestra familia nos dice es que estoy triste y no sé por qué y estoy triste todo el día, no le digamos échale ganas, no le digamos cálmate. Si alguien de nuestra familia nos dice es que tengo mucho miedo porque siento que me voy a morir con este virus, que no le digamos ay relájate, no pasa nada, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me gustaría que se lleven, que esta es una enfermedad que no se cura echándole ganas, esta es una enfermedad en la que tenemos que empatizar como sociedad, pero que afortunadamente la ciencia está de nuestro lado y que tenemos muchísimas herramientas médicas, farmacológicas y por supuesto psicoterapéuticas para tratar la depresión. Así que, pues, doctora Kena, si nos quisiera hablar de cómo la psicoterapia puede ayudar a los pacientes con depresión. Cómo no, muchas gracias, Miguel, pero antes tienes aquí dos preguntas. Ah, claro, vi. Y en estos tiempos de pandemia, ¿la depresión está en edades de infancia? ¿Esa es una? Sí. ¿Por qué? Porque los niños están aprendiendo a conocer el mundo. Los niños son pequeños y se viven pequeños, indefensos. Los niños necesitan de una figura adulta que los proteja. Entonces, si los niños están expuestos de manera constante a información sobre peligro, sobre letalidad, son conceptos que para ellos, dependiendo de la edad en la que se encuentren, pueden ser muy abstractos. Y los niños pueden manifestar depresión, pero ¿qué creen? Los adultos ya sabemos que estamos tristes porque hemos sentido tristeza muchísimas veces. Y entonces cuando sentimos tristeza, ya podemos decir, ah, estoy triste. Sabemos que estamos enojados porque hemos sentido enojo muchas veces. Y entonces cuando llega el enojo, podemos decir, ah, estoy enojado. Igual con el miedo, pero los niños no. Cuando sienten una emoción o un pensamiento negativo, ellos están aprendiendo qué es eso. Muchas veces los niños no manifiestan la depresión con tristeza, la manifiestan con irritabilidad, con enojo constante, con dificultades para dormir, con problemas como enuresis o mojar la cama constantemente. Todos estos síntomas pueden ser indicativos de que nuestros niños están viviendo depresión. Y en ese sentido es imperativo que si vemos a un niño que tiene estas características, lo llevemos con un psiquiatra para niños y para adolescentes. Entonces sí, los niños pueden tener depresión. ¿Y qué otras preguntas nos hacen? Aquí Catalina García Jiménez dice, ¿cómo puedes diferenciar el comportamiento en relación con el déficit de noradrenalina, serotonina, etcétera? Bueno, pues eso es lo que hacemos justo en la consulta de primera vez. Lo que hacemos es que preguntamos, ¿qué es lo que le pasa al paciente? ¿Qué es lo que le aqueja? Entonces, por poner un ejemplo, el paciente nos dice, es que estoy preocupado la mayor parte del día. Le preguntamos, ¿cómo es esa preocupación? Y el paciente nos dice, bueno, lo que pasa es que pienso constantemente en que pues allá afuera hay peligro y no puedo dejar de pensar en mi familiar que tiene que ir a trabajar y en que se puede contagiar. Y son ideas que tengo una y otra vez. Los psiquiatras ya sabemos que cuando eso pasa es porque hay un circuito que se llama circuito córtico estriado tálamo cortical que condiciona que en la corteza cerebral, que es donde se asientan las ideas, haya un funcionamiento excesivo y entonces ya podemos darnos una idea de dónde está la alteración en el cerebro y más o menos qué neurotransmisor es el que le está causando. Pero eso lo hacemos en función de lo que nos relata el paciente, de lo que nos dice y de sus síntomas. Y pues creo que ya son todas. Oye, no, pues muchísimas gracias, Miguel. No sé si todavía nos puedes seguir acompañando, si no. No, pues, claro que sí. Y pues si nos quisieras decir este papel okay, de la psicoterapia. Muy bien, sí, cómo no, con mucho gusto, muchas gracias. Bueno, tú lo acabas de decir muy poéticamente en las palabras de ese maestro, ¿verdad? Cuando hay esta sensación de que el mundo se angosta y que se vuelve gris, necesariamente perdemos perspectiva, perdemos la constancia, pues perdemos
la noción de todos nuestros recursos para hacer frente a los desafíos que la vida nos presenta. Y entonces, bueno, pues la psicoterapia tiene pues básicamente como 3 líneas en las cuales interviene. Una es como desde la perspectiva cognitiva. Tenemos nosotros los psicoterapeutas que acompañar al paciente o al consultante a que se percate de cuáles son sus recursos, de qué está haciendo con sus pensamientos, qué distorsiones está haciendo con sus pensamientos que le llevan a reducir sus posibilidades de acción. Y entonces, bueno, pues una de ellas es identificar qué ocurre con sus pensamientos, qué ocurre con sus creencias que están operando allí muy de manera inconsciente y que le hacen perder perspectiva. Otra de las intervenciones muy importantes es permitir la expresión emocional y con ello ir favoreciendo el manejo de las emociones. Es decir, que sea yo el que maneja sus emociones y que no terminen siendo mis emociones las que me arrastren y me hagan pedazos. Y entonces, a partir de estos 2 trabajos importantes, poder ir haciendo cambios conductuales que me permitan ir haciendo cambios en mi vida. Y poco a poco, pues, ahora sí, lo que me dices es muy importante. Hay a lo mejor personas que pueden hacerlo con el trabajo psicoterapéutico, pero es necesario, yo lo he visto muchas veces en mis consultantes, que el apoyo farmacológico viene a ser una ayuda muy importante, porque cuando en esos momentos todo parece negro y no hay manera de entrar con el paciente ni desde el área cognitiva ni desde el área emocional, el medicamento, el apoyo farmacológico puede ser de gran ayuda para ayudarle, perdón por la redundancia, para favorecer que se equilibre, que puede estar más sereno y que desde allí pueda actuar. Así es, completamente de acuerdo. Así es. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, doctor Miguel, esta pandemia ha afectado mi relación de pareja. Llegan a mí pensamientos supongo, dice, de la infidelidad de mi pareja. Necesito apoyo profesional. ¿Qué requiero? ¿Un psicólogo o un psiquiatra? Bueno, Shira, pues fíjate que para poder evaluar eso sí sería importante valorarte, hacerte una valoración de primera vez. Hay que ver qué es lo que tú piensas y por qué es que estás teniendo estos pensamientos de infidelidad. Hay que ver si no hay un trastorno del afecto que puede ser ansiedad, puede ser depresión que esté asociado a esto y que esto motive la aparición de estas ideas, o bien que estés teniendo estas ideas por alguna otra situación, para ver si identificamos alguna patología psiquiátrica o esto es algo que tienes que trabajar únicamente en terapia, pero pues valdría la pena hacerte una valoración para ver de qué manera se te puede ayudar. Y esto pues no es algo fuera de lo común. Creo que a mucha gente ha pasado en algunas ocasiones, sobre todo cuando hay más estrés, cuando hay más ansiedad. Entonces, pues bueno, esto es algo que se tiene que atender. Nos dice por acá Janina, si a los niños les medican Valcote, que es divalproato de sodio, ¿hay algún efecto secundario? Sí, todos los medicamentos, no hay uno solo que no tenga efectos no deseados. Con el divalproato de sodio puede haber mucho sueño al inicio, puede llegar a haber también un poquito de hambre, pero son efectos a los cuales el paciente tarde o temprano se puede acostumbrar y puede sentirse mucho más tranquilo. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Miguel Ángel tiene un compromiso laboral, pero si hay alguna pregunta, a lo mejor todavía puede contestarla. Y si no, bueno, pues yo quisiera aquí saludar a varias personas.
a Gabriel Marín, un abrazote, a María Guadalupe Ramírez Cano, también qué gusto que nos acompañes, Teresa Fuentes Benítez, hasta Villahermosa, Tabasco, un abrazo, Aureliano Partida, un abrazo hasta Tula, Hidalgo, Javi Chan también hasta Campeche, dice excelente tema, doctor, qué bueno, qué gusto, a Cintia de la Cruz, a Per Gracias, Millán, Cintia. Maribel Mejorado Hernández, un abrazo hasta Aguadulce, Veracruz, gracias, también a nosotros nos da gusto verte. Remy Morén, un abrazo hasta Villahermosa. Bere Reyes, un abrazo en Pachuca. Luz Martínez dice, así es, por eso hay muchos suicidios. Urge un sistema de salud pública. Pues muchas gracias por tu comentario, Luz. Yanina Moncada, un abrazo. Rosa López Juárez dice, excelente tema, doctor, felicidades, saludos desde Chiapas. Muchas pues gracias. Mira, te siguen tus pacientes de Chiapas. Luz Martínez, Karen Moss, un abrazo. Dalila Cuevas Rosado, un abrazo, Karen. Hasta Coatzacoalcos. Catalina García Jiménez, Margarita Martínez, un abrazote hasta Muchas León, gracias, Guanajuato. Margarita. Qué gusto que estés aquí. Graciela Castelán, muchas gracias. Qué bueno que estás bien, Graciela, y bueno, pues tienes manera de ayudar a tus amigas orientándolas. Mario Garza, oye, qué gusto que estás aquí, Mario, un abrazo. Olivia de Los Ángeles González González dice, mi hijo de 20 años está comiendo de más, se angustia por su peso, pero se come hasta 10 chocolates en un día. Correcto. Habría que ver por qué es que está comiendo de más. Muchas veces el comer de más es un síntoma de ansiedad. ¿Por qué? Cuando comemos sobre todo alimentos dulces, estimulamos los centros cerebrales que tienen que ver con el placer. Entonces eso significa que algo puede estar pasando. Quizá en este caso también habría que hacer una valoración para ver por qué es que está comiendo y sobre todo habría que ver pues cuáles son las cantidades y si son cantidades realmente elevadas. Si es que sí lo son, habría que ver si podemos ejercer alguna especie de control mediante algún asesor nutricional para que mejore la nutrición de tu hijo. Muy bien. Denise Oviedo, bueno, en realidad dice, hola madrina, soy Mía, un abrazote Mía, te queremos mucho. Mayra Sib, un abrazote también, qué gusto. Olivia de Los Ángeles dice, ¿y de qué manera lo apoyamos en casa? Bueno, creo que ya te contestó Miguel. Olivia, creo que más valdría una valoración para saber cómo está y en base a eso ya poder saber cómo hacer. Muy bien, dice Rebeca Hernández, ¿por qué mi mente piensa y piensa de más? Ahí habría que ver qué es lo que estás pensando para ver por qué es que lo estás pensando y si hay alguna motivación, ya sea consciente o inconsciente, y pues es nuevamente analizar cada uno de los casos particulares, por supuesto. Muchas gracias. Margarita Estrada Holguín dice, gracias, prima y sobrino. Pues qué gusto, prima, que estés aquí. Qué gusto, de verdad un honor. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Creo que ya hemos saludado a todos y contestado a todas sus preguntas. Los queremos mucho. Nos da mucho gusto, como siempre, como cada viernes, que nos acompañen. Ha sido muy, muy lindo tenerlos. Y yo les quiero pedir que si ustedes consideran que estos temas pueden serles de utilidad a alguien más, nos ayuden a compartir. Y así que, tengo también mi canal de YouTube, estoy como Kena Estrada Noble. Yo les invito a que visiten el canal, que se suscriban y que vean los videos que ahí están para todos ustedes. Patricia Uribe, un abrazo hasta Puebla, qué gusto que nos acompañes, de verdad, me siento muy honrada. Yo me despido porque ahora sí me tengo que retirar.
Muchísimas gracias, cuídense mucho y pues ha sido un placer estar con ustedes compartiendo esta tarde. Muchísimas gracias, doctora Kena, por la invitación a este espacio y pues un gusto como siempre. Muchas gracias, Miguel. Gracias por estar aquí. Te agradezco infinitamente que a pesar del trabajo estés aquí conmigo. Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias a todos. Pues yo me quedo aquí, dice Elvi Hernández. Buenas noches, doctor y doctora Kena. Una pregunta. Si una persona pasó por un estrés postraumático y en 3 sesiones de psicoterapia han disminuido los síntomas, ¿necesita medicarse o ya no? Bueno, creo que fue muy claro Miguel en lo que les contestó. Sí, durante un periodo de más de 15 días, por lo menos 15 días, se mantienen estos síntomas. Si hay problemas con el funcionamiento de la persona, entonces sí será necesaria la valoración de un psiquiatra. Y el psiquiatra ya decidirá si lo medica o no lo medica. Pero creo que sí es importante que si los síntomas se mantienen por un periodo de 2 semanas o más y esto afecta importantemente el funcionamiento de la vida, es necesaria la valoración de un psiquiatra. Si ya está en psicoterapia y después de 3 sesiones, si quiere decir 3 semanas, supongo, ya están cediendo los síntomas, están disminuyendo, me parece que con la psicoterapia será un buen abordaje. Ojalá que yo haya respondido adecuadamente a tu pregunta, Elvi. Y pues les agradezco muchísimo a todos que nos hayan acompañado, que estén aquí con nosotros. De verdad, un honor como siempre, una bendición que estén aquí con nosotros y muchísimas, muchísimas gracias. Les mando un abrazo con mucho cariño y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, que estén muy bien. Hasta luego.